semana pasada, el 16 de abril, el diputado Kunkel y otros representantes del kirchnerismo en diputados, como Diana Conti, entre otros, presentaron un proyecto de ley que ellos, desde el kirchnerismo, han llamado convivencia pacífica en manifestaciones públicas, o sea, por la convivencia, el hecho de cómo se manejan en ciertas situaciones de movilización en la calle. Y uno de los objetivos que han planteado, que han hecho explícito en la presentación del proyecto, es justamente garantizar y afianzar lo que son los derechos de los ciudadanos ante movilizaciones que interrumpen el tránsito. Les contábamos recién que los invitados son de distintas organizaciones del campo popular. La idea era justamente ampliar el espectro de opiniones y de miradas sobre esta particular presentación del kirchnerismo. Es interesante que la mesa estaba planteada un poquito más amplia todavía. Exacto. Pero los compañeros del Movimiento Evita nos avisaron a último momento que no podían asistir al debate. Una lástima, porque hubiera sido interesante tener la postura de ellos también, ¿no? Exactamente. Bueno, como entre los referentes nos encontramos con Facundo Escobar, Karina Maloberti, de Convocatoria por la Libertad Nacional y Social, y del Consejo Directivo Nacional de ATE y CTA, y por último José Castillo, de Izquierda Socialista, que está en el frente de los... hoy tengo los nombres. Frente de los Trabajadores. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, ya pasando a lo que charlábamos hace un rato. El kirchnerismo dentro del peronismo, bueno, es un movimiento, el peronismo, que se plantea como movimiento de base y que se ha caracterizado justamente históricamente por lo que es la defensa de los derechos de los trabajadores y la lucha y lo que ellos han llamado como justicia social. Entonces, lo que nosotros nos preguntábamos es un poco por qué ahora lanza este proyecto en un contexto en el cual la Argentina tenemos procesos de inflación, procesos de retraso respecto del ingreso de los trabajadores, y cómo poder seguir defendiendo los derechos de las organizaciones sociales y ustedes, bueno, referentes de ellos en la calle. Bueno, para empezar, lo que vos dijiste como perfil del kirchnerismo, si se quiere, para nosotros, para muchos compañeros y los que integramos Convocatoria, es solo un relato. Desde el principio, y sabiendo que hasta el 2005 por lo menos, con el impulso de lo que fue el quiebre en el 2001-2002 del pueblo en la calle, de toda la experiencia de resistencia al neoliberalismo, todos esos años hasta lo que fue el no al ALCA, importante en toda la región, fue el impulso de la voluntad popular que se levantaba. Pero desde el principio muchos veíamos que tras ese relato que se iba configurando en el poder, en el gobierno, obviamente con los sectores que siempre fuimos enfrentando, dejaba muchas dudas, y lo que muchos compañeros decidimos, sobre todo hace 6 años, es conformar una organización política entre tantas cosas para que no sea vapuleada la memoria de muchos compañeros que dejaron la vida, sobre todo nosotros que bregamos por las experiencias del nacionalismo revolucionario y el pensamiento marxista-leninista, que han dejado la vida por la patria socialista. Y que lamentablemente en esta década, muchos de los que se quedaron en el poder utilizando los símbolos y banderas se han olvidado de esa sangre derramada, y nosotros no pensamos regalarla. Con lo cual, contestando tu pregunta, no nos extraña el proyecto, nos indigna de quién viene aparte, sobre todo por nuestra identidad política, lo condenamos y seguimos condenando como lo hicimos desde el principio de este gobierno. Y llamamos obviamente a reflexionar sobre lo que está pasando, porque lo que nos permitió ver, por más que ahora vuelvan a cajonearla y esconder, digamos, la carta, nos permitió ver la verdadera cara de los que están gobernando el país. Y no es ni más ni menos que nuevamente el Fondo Monetario Internacional nos llevó mucha sangre y esfuerzo el no pago a la deuda externa, y volvemos a someternos a los pedidos de los acreedores, y es lo que estamos viendo. Querer silenciar hoy, sacarnos de la calle, querer silenciar la lucha popular, no es ni más ni menos que querer silenciar la protesta frente a un ajuste feroz en una recesión que se inicia a pedido del Fondo Monetario. Entremos por el lado del doble discurso, efectivamente, ¿no? O sea, una de las eslogan de este gobierno es: este es un gobierno que no reprime la protesta social, ¿no? Entonces, nosotros, desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda, discrepamos profundamente con eso. O sea, esto no es nuevo, después vamos a charlar en detalle qué significa, pero
Lo primero que tenemos que decir es, para no entrar en discusiones retóricas que no tendrían sentido, a ver, hubo represión a la protesta social en estos años, hubo represión clásica en la calle. Me viene directamente a la memoria zonas de Capital Federal y Gran Buenos Aires, cuando los docentes de Santa Cruz hace 2 años vinieron a Buenos Aires porque no se los escuchaba y porque habían sido reprimidos en Santa Cruz, fueron violentamente reprimidos con detenidos en la puerta del Ministerio de Trabajo. Kraft, ¿no? La huelga de Terrabús y Kraft, en sus comienzos, ¿no? También una fuerte represión con ataques de caballería. Y digo las represiones de Capital y Gran Buenos Aires, nombro estas dos porque son las que se me vienen en este momento a la memoria. Creo que cualquiera de los presentes podría rápidamente recordar alguna otra, sin contar todas las que sucedieron en las distintas provincias. Pero sumémosle a esto, hay 5.000 luchadores populares procesados, no nos cansamos de repetir esto, ¿no? O sea, y ese número se ha ido incrementando en estos años. Tenemos presos políticos, bueno, acá está el compañero de Quebracho, puede expresar justamente con una cuestión muy clara esto. Sin contar casos terribles como el asesinato de los COM, como el caso Mariano Ferreira. Entonces, no es algo nuevo y no es que este gobierno hasta ahora no ha hecho algo y ahora presenta un cambio cualitativo. Sí es cierto que han tirado un globo de ensayo. Han tirado un globo de ensayo, es un salto en calidad, ese globo de ensayo. Ahora el gobierno dice, bueno, no, esto no tiene nada que ver con el Ejecutivo. El discurso presidencial de comienzo de sesiones habla de esto. Cristina dijo esto, inclusive contó cómo eran las manifestaciones de Estados Unidos. Y acá, ahora se tira esto. Yo creo que la indignación, el salir casi a la yugular, que un montón de organizaciones populares, lanzamos el mismo jueves, apenas salió, como que les hizo correr el hilo para atrás, ¿no? Incluso a pesar de lamentablemente me nominó el compañero del Movimiento Evita, inclusive más allá de las grandes diferencias de caracterización, nosotros para que este proyecto no salga estábamos dispuestos a movilizarnos con cualquiera, ¿no? O sea, y obviamente hasta nos parece bien y saludamos que haya sectores del oficialismo o organismos de derechos humanos vinculados al oficialismo que también se hayan pronunciado, como el CELS. Pero tenemos que estar muy alerta, porque evidentemente acá hay un globo de ensayo que tiene que ver con que en este momento avance el ajuste, y bueno, y el ajuste trae detrás la represión. Sí, bueno, me gustaría también aportar algunos elementos más, pero directamente para responder a la pregunta, este proyecto de ley, que como decían los compañeros, que ya está volviendo para atrás, no es nuevo en términos de que ya se trató de regular varias veces la que nosotros llamamos política de calle. Se trató de hacer desde Macri, lo trató de hacer el mismo gobierno con un ministro, creo que era Aníbal Fernández, que decía que había que pedirle permiso a él para ir a la Plaza de Mayo. Todo eso quedó en nada, porque básicamente es algo que no puede ser regulado, digamos. Es algo que no, más allá de las aberraciones constitucionales, legales, de forma o lo que sea, la política de calle no puede ser regulada. La política de calle va a seguir, más allá de que exista una ley que trate de darle un formato a todo eso, como inmediatamente se vio en todo este tiempo. Entonces, ¿por qué lo hacen? Evidentemente es un error político muy grande que tiene que ver también con caer en políticas coyunturales, oportunistas, digamos, de qué conviene de cara a futuro. No sabemos nosotros concretamente de por qué, tampoco nos preguntamos demasiado por qué, sino que es una forma de salida del gobierno ordenada, o una forma tal vez de continuidad, de buscar una estrategia dentro de alguna continuidad que ellos ven para mantenerse en el gobierno y tener esta ley de resguardo. Lo que sí decimos que esto, como se vio, va para atrás, no lleva a ningún lado y es un golpe muy fuerte contra las políticas Ahí populares. hay un tema que me parece que es interesante, como, digamos, desde qué lugar plantearlo. Si justamente como un error político, digamos, si una salida rápida y, digamos, y eficaz frente a la coyuntura, o una decisión política, porque me parece que por ahí José lo que planteaba era una hasta salida histórica que vino teniendo el kirchnerismo en los últimos años, en algunos casos con más violencia que otras, digamos, pero como una política propia del kirchnerismo. Por ahí también es interesante plantearlo en estos términos, porque
de los que estamos sentados en la mesa, Karina tiene una causa por el tema de la represión en el Borda, ustedes con el tema de Esteche y el boli. Yo tengo una condena de 3 años, por la que también estuve en prisión, digamos. Después tengo varios procesamientos y todo. El error creo que no significa que no sea una decisión política. Digamos, es una decisión política, es claro, como lo dijo el compañero, lo dijeron en el discurso de apertura. Digamos, y ahí fueron a trabajarlo, había varios proyectos, Aníbal Fernández tenía un proyecto, que lo fueron tirando. Pedrini es un tipo el que elaboró el proyecto, es un tipo de Chaco, que estuvo al frente de distintas represiones. Ahora, nosotros, existe la ley antiterrorista, que está votada por mandato del CIADI, que votaron estos mismos diputados, con todo lo que implica, digamos, las otras políticas que implica el CIADI. Ahora, nosotros ahí hay una diferencia que nosotros no creemos, y lo decimos de una situación bastante que puede sonar extraña. Tenemos 2 dirigentes detenidos que están por afrontar otro juicio por repudiar al FMI también en este gobierno, y nosotros creemos que el paisaje en la Argentina no es el paisaje de represión, digamos, no es el paisaje generalizado. Esto lo dijo también nuestro compañero Fernández Esteche antes de ir detenido. Ahora, hay un contexto de que puede ir para ahí. Nosotros lo que decimos es que, en nuestro caso particular, además, 5.000 procesados, muchos detenidos, los compañeros de las Heras con cadena perpetua, una situación aberrante, 5 tipos con cadena perpetua, sin ninguna ley antipiquete. Entonces, a nosotros eso no le damos demasiada importancia en términos del presente, a lo que sí lo vemos en términos de futuro. No le damos demasiada importancia porque los que tenemos que salir a hacer política de calle, la vamos a ir haciendo, no importa eso. Es preocupante en términos por eso mencionaba Esteche y Lescano, que para nosotros lo que vemos hay una revancha política que está empezando a asomar, que algunos lo llamarán ajuste, algunos lo llamarán, y eso va a tener distintos actores, que hoy están de un lado, mañana están del otro lado, hoy son progresistas, mañana no, eso va a ir cambiando. Una revancha que va asomando y que en este caso represivo ha comenzado por distintas instancias, por distintos relieves, y uno es los compañeros. Entonces, por eso es la necesidad histórica de sacar a los compañeros de la cárcel, porque tiene que ver no con solamente una cuestión individual que obviamente nos atraviesa, sino con una cuestión general, de decirle, bueno, hasta acá llegan. Ahora, si nosotros vamos cayendo, si los compañeros de las Heras son condenados y fueron condenados, se confirma y van a prisión, si los compañeros nuestros cursan toda la condena y Esteche lo condena nuevamente por el FMI, ahí vamos cayendo cada vez más profundamente. Ahora, nosotros creemos que todo el proceso que venimos recorriendo del 2001, para poner una fecha para acá, nos ha elevado como movimiento popular en general a un piso subjetivo muy alto. Ahora, si nosotros creemos en eso, es muy difícil que apliquen una ley antipiquete y que no te dejen manifestar. Entonces nosotros creemos en ese avance del movimiento popular. La diferencia que vos marcabas existe, evidentemente está, y nosotros en ese sentido decimos que tiene su historia, no es de acá a futuro. Entendemos que este gobierno, si lo tomamos como una década completa, de la vuelta a la democracia, es uno de los que mayores, digamos, procesados por luchar tiene. Hay desapariciones de personas en plena democracia. Mayor cantidad de presos. Hay mayor cantidad de presos, y sobre todo por esta política sistemática de no reformar, obviamente, toda la cultura represiva de los aparatos de seguridad. Lo que deja ver este proyecto de ley, por eso digo está bueno repensarlo, es porque muestra la verdadera cara. Cuando se apuesta, más allá de los compañeros con buena voluntad y demás en las bases y demás, cuando se habla del Frente para la Victoria, cuando se decide ir con el PJ, se marca claramente el camino y el sometimiento de la voluntad de revolución y cambio, no solo para Argentina, sino para la región, y se la somete a las viejas instituciones de la vieja política, y que en los aparatos represivos está latente. Está latente, como lo decían los compañeros, con presos, está latente con desapariciones, está latente con la cantidad de procesados por luchar. Vos lo decías, y se viene incrementando, no a futuro, ahora se viene incrementando, y sobre todo cuanto mayor se sale a luchar contra este ajuste feroz que propone el FMI. Hoy nos confirmaron el procesamiento de los compañeros procesados en el Borda. Quienes nos procesan, nos meten cana la policía de Macri, nos procesa la Justicia Nacional.
fueron reprimidos en La Plata, compañeros, por pedir comida hace menos de una semana. ¿Quién los reprime? El PJ, la alianza que tiene partidaria el Frente para la Victoria. Sí. Entonces, un poco para decir, para nosotros no es de ahora en adelante, tiene su historia, son decisiones políticas que en el relato a veces están camufladas, pero el deber nuestro es no abonar a la confusión. ¿Se va a ver cada vez más? Sí, se va a ver cada vez más por el deterioro y porque estamos en una transición donde el gobierno, digamos, del kirchnerismo se retira. Pero esto tiene su historia y es bueno decirlo y condenarlo, sobre todo por la memoria, por los símbolos que están utilizando en la memoria de los compañeros que dieron la vida por esos símbolos. Lo que resulta interesante de este proyecto de ley, más allá de que bueno, esté retrocediendo en algún sentido la cuestión simbólica, lo que ha dejado asentado en este debate por lo cual los convocamos, es el tema del concepto de legitimidad o ilegitimidad de la protesta social, que está plasmado en uno de sus artículos, incluso pone como condiciones que tiene que haber un preaviso de 48 horas, y nosotros pensábamos situaciones históricas en las cuales nos hemos encontrado donde ese tiempo no juega en la realidad, porque no corre. Pensemos, por ejemplo, el asesinato de Mariano Ferreira, la masacre de Once, los cortes de luz, sin ir más lejos, podemos pensar en el 2001, todas situaciones que se resolvieron en cuestión de horas, en el mismo día o de un día para el otro, y que este trámite administrativo no tendría tanto sentido. Entonces, lo que les preguntamos es cómo se condice esta legitimidad o ilegitimidad de la protesta social con la legitimidad política y administrativa que planteaba la ley. Mira, como contestamos todos los que gastamos la calle en las manifestaciones, nadie le va a avisar a nadie. Esto es así, la realidad es esa. O sea, el planteo de legítimo y ilegítimo es de un grado de perversidad reaccionaria que además es inaplicable, por lo que vos me lo marcás. Digamos, si uno se pone a leer los artículos de la ley, dice, esto es imposible. Ahora, entonces, ¿para qué se hace? ¿Para qué se hace algo? Creo que tiene que ver con una cosa que decían los compañeros. Por ejemplo, está vigente la ley antiterrorista. ¿Qué dijo el gobierno cuando salió la ley? Bueno, ante todos los reparos. No, bueno, por supuesto, no la vamos a aplicar. Efectivamente. Ahora, cuando hay una ley, está. Y entonces mañana aparece un juez y la aplica. Digamos, lo que ha pasado, el tema de los procesados es muy interesante cómo se gestiona. Vos, si agarran, pum, te tiran un proceso. Y no pasa nada, vos decís, tengo un proceso. Está ahí. Hasta que un día, que en general coincide con alguna coyuntura, que en particular a alguien le interesa, pum, ese proceso aparece y termina, a nosotros nos pasó el famoso caso del pollo sobrero, ¿no? Tenía un montón de procesos ahí, corte de vida, pero estaban ahí los procesos. Claro, aparecieron las denuncias por la situación del ferrocarril y en un día lo metieron en cana, en un día, ¿no? O sea, y esa es la situación, o sea, te colocan en ese marco. Entonces me parece que es cierto, la situación es distinta del 2001 en adelante. No porque haya menos procesados o menos presos, o lamentablemente tenemos que decir, o menos muertos. Es distinta porque después del 2001 cambió la relación de fuerzas en el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo y la reacción es mucho más fuerte. Probablemente, si esto hubiera pasado en la década del 90, algunos habríamos gritado y la ley hubiera avanzado y hubiera salido. El gobierno sí, yo creo que hizo un mal cálculo político, ¿no? Creo que hizo un mal cálculo político porque tuvo que dar marcha atrás. Ahora, es un globo de ensayo, ¿no? Es un globo de ensayo que nos obliga a estar con mucho cuidado porque no podemos discutir por qué, si esto tuvo que ver con congraciarse con el macrismo, no sé. Pero, bueno, se ve en el hacha de por dónde viene la cosa, ¿no? Y en eso hay que tener cuidado. Aparte es un engendro, en todo el proyecto, digamos, presentado es un engendro, aparte que es inaplicable, aparte de criminalizar la protesta, aparte de querer coartar el derecho del pueblo a manifestarse y conquistar sus derechos y truncarlo, aparte, digamos, del mote fascista que se le puede endosar, es ridículo, es como vos decías, es ridículo aparte. Realmente no solo indigna, sino que preocupa
porque muestra realmente una cara muy, muy oscura, digamos, de las intenciones del poder. Sobre todo por esto, por ejemplo, con el tema del delegado. La autoridad de aplicación ni siquiera, la Secretaría de Derechos Humanos, la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad. O sea, yo tengo que nombrar a un compañero en el medio, digamos, que ya, digamos, en la manifestación misma, elegir un delegado que vaya y entregárselo al Ministerio de Seguridad, a la policía con nombre, apellido, datos, para que le hagan una causa penal. Sí. Además de todo eso, y antes de ir al corte y descansar un poco y ver un poco si nos llegaron algunas preguntas también de la gente que esté mirando, destacar también el tema de bajar a lo político a lo administrativo, ¿no? O sea, esto de que pareciera que la legitimidad política de la protesta pasa por un trámite burocrático y administrativo entre el mediador y el delegado de la protesta. Bueno, vamos a un corte y ya seguimos.